Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, segundo grado, Matemática, semana 26, día 3. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Reflexionamos sobre las situaciones de las semanas 24 y 25. Reflexionamos acerca de nuestros aprendizajes en matemática. Situación 1. Consigue un recibo de luz, agua o teléfono de tu casa o de algún familiar. Busca las tarifas de consumo. Después, plantea una ecuación o inecuación con la información de este recibo. Agrega a tu fanzine la resolución de esta situación. Tenemos dos imágenes. Analizamos la primera. Estructura tarifaria. Por los servicios de agua potable y alcantarillado. Cargo por volumen, cargo fijo. Clase categoría, residencial, no residencial. Rangos de consumo, metros cúbicos por mes. Tarifa en soles por metro cúbico para el agua potable y para el alcantarillado. La segunda imagen es un recibo por los servicios de agua potable y alcantarillado. Tarifa multifamiliar no individual, categoría residencial. Lectura del medidor, la lectura anterior, la lectura actual y el consumo. Hay una información complementaria, el detalle de facturación, el concepto, volumen de agua potable, el importe 42 soles, servicio de alcantarillado, el importe 26,22, cargo fijo, impuesto general a las ventas, es decir, el IGB, el redondeo del mes anterior, el consumo del mes, y el importe total 86,50 soles. Establecemos la relación entre el recibo por los servicios de agua potable y alcantarillado y la estructura tarifaria. Recordamos, el mes facturado es septiembre de 2020. Observamos en el recibo la categoría residencial, en la estructura tarifaria clase categoría residencial. En el detalle de facturación encontramos el volumen de agua potable consumido, 28,02 metros cúbicos. Buscamos en la estructura tarifaria, en la categoría residencial, rangos de consumo de 20 a 50 metros cúbicos. Encontramos la tarifa para agua potable 1.499 y para alcantarillado 0,935. En el detalle de la facturación, el volumen de agua potable por 28,02 metros cúbicos tiene un importe de 42 soles. Esto se obtiene multiplicando el volumen de agua potable 28,02 por 1,499. Por el servicio de alcantarillado, 26,22. Se obtiene multiplicando el volumen de agua potable, 28,02, por la tarifa de alcantarillado, 0,935. Tenemos la resolución compartida por un estudiante. Recibo de agua, familia Rodríguez, consumo 28 metros cúbicos, rango de 20 a 50, inecuación X es mayor o igual que 20 y menor o igual que 50. No olvidemos la pregunta, busca las tarifas de consumo. Después, plantea una ecuación o inecuación con la información de ese recibo. Reflexiones. Resolución compartida por un estudiante. ¿Qué datos podemos identificar en la respuesta del estudiante?
Los datos registrados en la evidencia son suficientes para responder a la situación. Al analizar la resolución realizada por el estudiante, identificamos que presenta los datos del consumo de mes, que es 28 metros cúbicos, rango de la tarifa de 20 a 50 metros cúbicos. Basándonos en esta información, nuestra reflexión. El estudiante ha logrado identificar una situación cotidiana y representar la relación y equivalencia con expresiones algebraicas que utilizan la incógnita X. Encontramos la expresión algebraica, que es una inecuación: X es mayor o igual que 20 y menor o igual que 50. ¿Consideró todos los datos o falta alguno que no se registró? Sí, consideró todos los datos. ¿Qué pasaría si no se contara con un recibo de agua o luz? No se puede determinar la tarifa de consumo ni cuánto es el importe por el consumo. ¿Será suficiente solo el tarifario para responder la pregunta de la situación? No, porque no se sabe a qué rango o intervalo de la tarifa corresponde el consumo. Por tanto, no se puede formular la inecuación. De la información brindada por el estudiante, ¿cuál da cuenta de que logró representar su comprensión de las situaciones con lenguaje algebraico que involucra ecuaciones e inecuaciones y sus elementos? La inecuación X es mayor o igual que 20 y menor o igual que 50. Observamos la resolución y verificamos la inecuación presentada mediante expresiones algebraicas que representa los datos de la situación. Basada en la información analizada, nuestra reflexión sería que logró representar con lenguaje algebraico la situación expresándola en una inecuación. ¿Cómo representaríamos la misma situación con una ecuación? Generamos la siguiente ecuación: el importe por el volumen de agua potable, que en nuestro caso es 42 soles, es igual al volumen de agua potable, 28,02 metros cúbicos, por la tarifa de agua potable. La tarifa de agua potable es 1.499. Se genera la ecuación: el importe de agua es igual al volumen del agua por la tarifa de agua. Generamos otra ecuación: el importe por servicio de alcantarillado, que en nuestro ejemplo es 26,22, es igual al volumen de agua potable, 28,02 metros cúbicos, por la tarifa de alcantarillado, que es 0.935. Tenemos la ecuación: el importe por alcantarillado es igual al volumen de agua potable por la tarifa de alcantarillado. En ambas igualdades, cualquier indicador puede ser la variable. ¿Por qué es importante representar con lenguaje algebraico situaciones cotidianas? Justifica tu respuesta. Porque no siempre todos los datos se conocen. Por eso expresamos con variables. El valor del consumo de agua potable es muy variado, es decir, toma diferentes valores. Representamos con las variables X, que pertenece a un determinado rango o intervalo. A partir de las reflexiones compartidas, ¿qué sugerencias harías al estudiante? Que para resolver situaciones problemáticas utilice el método de Polya
con sus 4 etapas. 1. Comprende el problema. 2. Elabora un plan. 3. Ejecuta el plan. 4. Verifica el resultado. Situación 2. Completa la tabla con valores relacionando los elementos. Es importante comprenderlos para resolver situaciones problemáticas, cuya solución serán parte del contenido del fanzine. Así completó las tablas un estudiante A. Tabla 1. Observamos la tabla. Reflexiones. ¿Qué información presenta el estudiante A en la tabla 1? Presenta ecuaciones e inecuaciones, partes o elementos de una ecuación e inecuación. ¿Qué datos consideras que no corresponden a la respuesta? Para responder esta pregunta, hacemos lo siguiente. Primero debemos identificar las partes o elementos de una ecuación o inecuación. Veamos la ecuación 5 más 2y igual a 25. Toda ecuación tiene un primer miembro, en este caso 5 más 2y. El segundo miembro, 25. En el primer miembro encontramos dos términos, el término 5 y el término 2y. En el segundo miembro, el término 25. Hay términos que tienen variable y términos que son constantes, es decir, son términos independientes. El número 5 es una constante. El número 25 también es una constante. 2y es un término que tiene variable. Todo término algebraico tiene partes o elementos. El número 2 es el coeficiente, y es la parte literal o variable, y tiene un exponente que no se escribe. El exponente es 1. Ahora ya podemos analizar la tabla. Ecuaciones e inecuaciones. Coeficiente o coeficientes de la incógnita. Términos constantes del primer miembro. Número total de términos. Veamos la ecuación 2x más 2x más 1 más x menos 1 es igual a 15. Coeficientes de la incógnita. Coeficiente 2, 2, 1. Observamos, más 2, más 2, más 1. Es correcto. Términos constantes del primer miembro. Tenemos el primer miembro. Constantes o términos independientes que no tienen variable. Más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1. Es correcto. Número total de términos, es decir, del primer miembro y del segundo miembro. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto. Veamos la inecuación x es mayor que 65. Coeficientes de la incógnita. La incógnita es x, tiene coeficiente más 1 que no se escribe. Más 1, es correcto. Términos constantes del primer miembro. El primer miembro tiene el término x y el segundo miembro el término 65. Nos dicen que 65 es constante del primer miembro. No es correcto. Número total de términos, es decir, del primer miembro y segundo miembro. 1, 2. Es correcto. Veamos la ecuación 5 más 2y igual a 25. Coeficientes de la incógnita. Y es la incógnita, tiene coeficiente 2, más 2.
es correcto. Términos constantes del primer miembro. En el primer miembro encontramos la constante más 5. Más 5 es correcto. El número total de términos, es decir, del primer miembro y del segundo miembro. Contamos 1, 2, 3. Es correcto. Ahora sí respondemos a la pregunta: ¿qué datos consideras que no corresponden a la respuesta? El dato más 65 no corresponde a la respuesta, porque nos dicen que es constante del primer miembro y no es cierto. 65 es constante del segundo miembro. Podemos afirmar que se trata de los elementos de la ecuación e inecuación. Sí, porque los elementos de una ecuación o inecuación son primer miembro y segundo miembro, términos, coeficientes de los términos y número total de términos. En la columna términos constantes del primer miembro, observa la celda con valor más 65. ¿Consideras que este valor es correcto? No, no es el correcto, porque es constante del segundo miembro y no es del primer miembro. ¿En cuál de los miembros de la inecuación se encuentra más 65? Observamos, en X es mayor que 65. Más 65 se encuentra en el segundo miembro de la inecuación. Reflexionemos sobre la respuesta brindada por el estudiante A. El número 65, o se puede leer también más 65, se encuentra en el segundo miembro. El primer miembro no tiene un término constante. Entonces, nuestra sugerencia para el estudiante A es que realice una revisión de los datos ingresados y repase sobre los elementos de las inecuaciones, ecuaciones y debe corregir la respuesta. Ahora analizamos los datos de la tabla 2. Tenemos la tabla 2. Observamos la inecuación en la columna término de primer grado. En la celda con valor 5. ¿Qué reflexiones podemos mencionar? Antes de responder a la pregunta, evaluamos si la tabla 2 se ha completado correctamente. X menos 2 igual a 12 es una ecuación. El primer miembro, X menos 2, observamos, primer miembro, X menos 2, es correcto. Segundo miembro, 12, observamos, 12 es el segundo miembro, es correcto. Lectura del signo principal, igual es el signo principal, es correcto. Término de primer grado, X, nos dicen que X es de primer grado. X tiene exponente 1 que normalmente no se escribe, es de primer grado, es correcto. La siguiente, 5 más Y es menor que 12. Es una inecuación. El primer miembro, 5 más Y, observamos, 5 más Y es el primer miembro. Es correcto. Segundo miembro, 12. Efectivamente, el segundo miembro es 12. Lectura del signo principal, menor. Es correcto. 5 es término de primer grado. 5 está en el primer miembro. 5 no es término de primer grado. 5 es una constante. Por tanto, esta respuesta no es correcta. La siguiente. X es menor que 12. Es una inecuación. El primer miembro, X, es correcto. Segundo miembro, 12. Segundo miembro, 12 es correcto. Lectura del signo principal, menor, es correcto.
X es término de primer grado. X tiene exponente 1. Por tanto, es un término de primer grado. Es correcto. Respondiendo a la pregunta, ¿qué reflexiones podemos mencionar? El estudiante respondió incorrectamente. Término de primer grado no es 5. El número 5 es una constante. Y es una variable. Y tiene exponente 1. Y sí es un término de primer grado. Realiza las reflexiones y sugerencias. ¿Qué aspectos consideras que el estudiante A requiere fortalecer? Tiene errores en identificar el grado de un término algebraico. Debe revisar sobre las partes de un término algebraico y debe diferenciar la constante de una variable. Situación 3. Tengo 2 abuelos que viven solos en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Les envié una encomienda por Transportes El Rápido que brinda este servicio de Lima hasta Ayacucho. Y me cobraron según la tarifa que vemos aquí. Transportes El Rápido, tarifa por encomienda, 5 soles gastos fijos, más 2 soles por kilogramo de peso. Pagué en total 25 soles por el envío de la encomienda. Pregunta: ¿cuántos kilogramos de peso tiene el paquete enviado? Otro estudiante B comparte su resolución. Observamos. Preguntas: ¿qué datos tenemos en la situación? ¿Son suficientes los datos brindados? ¿Cuál es la pregunta planteada? En la resolución no se menciona de forma explícita los datos, pero sí podemos observar el cargo fijo 5 soles, el costo por kilogramo 2 soles, el peso o masa del paquete no se sabe, representamos con X, el pago por el envío de la encomienda 25 soles. Para saber cuánto pagó solamente por la masa o peso de kilogramos del paquete, establece la relación 2 por X, es decir, el pago por cada kilogramo de peso o masa y el total de masa o kilogramos del paquete. Respondiendo a la pregunta, ¿son suficientes los datos brindados? Sí, son suficientes. ¿Cuál es la pregunta planteada? La pregunta es: ¿cuántos kilogramos de peso tiene el paquete enviado? ¿Los datos que identificaste son los mismos? Verifica la resolución presentada en tu fanzine. La pregunta va dirigida para usted. ¿Verifica si los datos que identificaste son los mismos? ¿Qué procesos y propiedades empleó el estudiante en la resolución de la situación? Establece la relación y equivalencia de datos a partir de la situación dada. Cargo fijo 5 soles más 2, que es el pago por kilogramo, por la variable X, que es la masa del paquete, es igual al pago total por la encomienda, 25 soles. Genera la ecuación: 5 más 2x es igual a 25. Aplica la propiedad de monotonía para la adición, es decir, si a ambos miembros de una ecuación se le resta una misma cantidad, la ecuación se mantiene. Resta a ambos miembros menos 5, menos 5 más 5 por propiedad de inverso aditivo nos da 0. 0 más 2x por propiedad de elemento neutro aditivo nos da 2x. Es igual, 25 menos 5 nos da 20. Luego, para eliminar el coeficiente 2 de x, aplica la propiedad de monotonía para la división. Es decir, si a ambos miembros de una ecuación
dividimos entre una misma cantidad diferente de 0, la ecuación se mantiene. Aquí divide entre 2, simplifica 2 y 2, nos queda x es igual a 10. Calcula el valor de la incógnita. Luego realiza la comprobación. En la ecuación inicial, 5 más 2x igual a 25, reemplaza x por el valor de 10. Reemplazando obtiene al final 25 es igual a 25. Comprueba el valor de x y da respuesta a la pregunta. El paquete enviado tiene 10 kilogramos. A partir del análisis de la resolución, tenemos las siguientes reflexiones. Las evidencias responden a los criterios establecidos y responden al propósito. Asimismo, en cada proceso, identificamos los pasos para la resolución de ecuaciones en situaciones cotidianas y tienen relación con los criterios. Situación 4. Con la finalidad de conseguir un mejor plan de Internet para su celular, María llamó a una empresa de telefonía y le dieron esta información. Le damos el doble de gigas que tiene, más un bono de 5 gigas por los primeros 3 meses. Con ello, tendrá más de 20 gigas al mes. Pregunta, ¿cuántos gigabytes o gigas tiene el plan actual de María? Esta es la resolución de un estudiante que llamaremos C. Observamos. Reflexiones. ¿Qué datos tenemos en la situación? ¿Son suficientes los datos brindados en la situación? ¿Cuál es la pregunta que plantea la situación? Los datos que encontramos en la resolución están de modo implícito, es decir, no detalla. Podemos observar el plan en gigas que está representado por X, el doble del plan que es 2X, el bono de 5 gigas, y esto es mayor que 20 gigas. X es la incógnita, cuyo valor debemos calcular. Respondiendo a la pregunta, ¿son suficientes los datos brindados en la situación? Sí, son suficientes. ¿Cuál es la pregunta que plantea la situación? La pregunta es, ¿cuántos gigabytes tiene el plan actual de María? ¿Cuáles son los procesos seguidos para resolver la situación? Representa la incógnita con una variable, es decir, el plan actual de María representa con X. Establece la relación y equivalencia de datos a partir de la situación dada. 2X más 5 es mayor que 20. El objetivo es despejar X, aplicando la propiedad de monotonía en la relación de orden. Restamos a ambos miembros menos 5, la inecuación o desigualdad se mantiene, menos 5 en el primer miembro, menos 5 en el segundo miembro, más 5 menos 5 por inverso aditivo nos da 0, 20 menos 5 nos da 15. Aplica la propiedad de identidad aditiva. 2x más 0 es igual a 2x, es mayor que 15. Para eliminar 2, que es coeficiente de x, aplica la propiedad de monotonía para la relación de orden. Divide entre 2 a ambos miembros. 2x entre 2 es mayor que 15 entre 2. Simplificando, nos queda x es mayor 15 entre 2, 7,5. X es mayor que 7,5. Representa el resultado como intervalo conjunto solución abierto en 7,5
abierto en más infinito. Luego realiza la comprobación del resultado, reemplaza el valor de x aproximando a entero, 8, en la ecuación inicial. 2x más 5 es mayor que 20. Reemplazando, resolviendo nos da 21 es mayor que 20. Luego responde a la pregunta. El plan de María es mayor de 7,5 gigas. En la resolución de la situación, el estudiante consideró procesos y la aplicación de propiedades de la inecuación. Según la información recogida, nuestra reflexión final es: el estudiante C muestra evidencias de aprendizajes que responden al propósito. Te invito a realizar algunas reflexiones de acuerdo a estas preguntas. 8. ¿Es el único valor que puede tomar X? No, puede ser 16, 32, 64 gigas, etc. ¿Qué pasaría si es menor de 20 gigas al mes? El plan actual de María sería menor a 7,5 gigas. Según la desigualdad, X no tiene un límite superior, es decir, puede tomar varios valores. En el contexto real, ¿crees que X podría llegar a tomar el valor de más infinito? No, porque existe un límite. Podría ser 8, 16, 32, etc. ¿Un plan de datos ilimitados tiene alguna relación con este valor más infinito? No, porque en los planes ilimitados puedes consumir mensualmente muchos gigas. Es finito, pero jamás es infinito. Registra tus reflexiones en tu portafolio. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? ¿Consideras que esta situación fue más fácil que resolver la anterior? Cada estudiante responde estas preguntas de modo individual. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.